Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener un ejemplar de la Biblia siempre a la mano. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Proverbios 20:18. Proverbios 20:18. Y espero que bien alegres la lean conmigo. Dice así: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se siente en el corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Estrategia. Dios nos recomienda buscar consejo para planificar correctamente, para afirmar nuestros planes. Buscar consejo sabio que nos permita acertar en la obra, en el propósito, en lo que vamos a realizar. Y también nos dice que debemos tener una buena estrategia, sabernos mover en los diferentes ámbitos y roles de la vida. Entonces, dice, afirma tus planes con buenos consejos. Requerimos de buenos consejos. Y tener una buena estrategia. Por supuesto, los mejores consejos los encontramos en la palabra de Dios. Porque Dios es sabio, es omnisciente, sabe lo que nos conviene. Pero también podemos usar consejeros. Y la buena estrategia también la encontramos en la palabra de Dios porque Él nos guía, nos orienta, alumbra nuestro camino. Pero también podemos usar personas sabias, creyentes que nos puedan orientar con estrategias que les han servido también a ellos. Dentro de los personajes bíblicos, Nehemías es el que cuenta con una buena fama de estratega y de ser sabio al momento de ejecutar el plan de reconstruir la muralla. Logró reconstruirla en muy corto tiempo, basado en un buen plan, en buenos consejos dados por Dios y por personas seguramente que colaboraron con él, y con una buena estrategia. Miremos Nehemías 6, 15, 16. Nehemías 6, 15, 16. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda
de nuestro Dios. ¿Con la ayuda de quién? De nuestro Dios. Pasaron de tener una ciudad desprotegida, una ciudad con las murallas que la protegían en ruinas, a tener una ciudad protegida con una muralla nueva. Dios les permitió restaurar la muralla que se había dañado, recuperar lo perdido. Y el Señor nos permite a nosotros lo mismo. Muchas veces tenemos áreas de nuestra vida donde las murallas están derrumbadas, donde estamos en ruinas, donde estamos corriendo mucho riesgo, donde hemos caído, donde hemos fracasado. Pero Dios nos permite, con una buena estrategia, con un buen consejo, con su ayuda, reconstruir la vida, reconstruir esa área de nuestra vida, reconstruir relaciones, reconstruir finanzas, recuperar empresas, recuperar relaciones, reconstruir. Pero después de reconstruir, después de tener la muralla, no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Corremos el riesgo de volver a caer. No podemos dar por sentada que terminada la muralla estamos seguros. No podemos dar por sentado que reconstruyendo esa área de nuestra vida, listo, ya no nos va a volver a pasar. No, el Señor nos advierte, tengan cuidado. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, seguro, con su muralla reconstruida, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. No nos podemos descuidar. Debemos evitar que nos vuelva a pasar, que se vuelva a derribar la muralla, que volvamos a estar en destrucción, en caos, que no nos vuelva a pasar. Esa es la advertencia del Señor y ese es el título de la prédica, que no nos vuelva a pasar. ¿Qué hacer para que no nos vuelva a pasar? ¿Qué planes, qué estrategias debemos tener para que no se vuelva a derrumbar la muralla? ¿Qué consejos sabios? ¿Cómo utilizar la palabra de Dios sabiamente para que no nos vuelva a pasar? Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendiéramos hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos tener con cuidado como consejo, como estrategia, para que nuestra muralla se mantenga firme, para que nuestra vida se mantenga firme? Y encuentro varias cosas en la palabra de Dios. Lo primero, para que no nos vuelva a pasar, debemos rodearnos de personas sabias. El primer punto es rodearnos de personas sabias. Como les dije, tenemos el mejor consejo, que es la palabra de Dios. Pero si tenemos personas sabias a nuestro alrededor, que han sido instruidas por Dios, que siguen la voluntad de Dios, pues vamos a tener un buen apoyo, un buen consejo, una buena estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es rodearnos de personas sabias. Proverbios 10:8. Proverbios 10:8. El sabio de corazón acata los mandamientos, pero el de palabras tontas va camino al desastre. Entonces es bueno estar rodeado de sabios, porque son obedientes a Dios. Y eso nos hace a nosotros ser sabios. Nos muestra el ejemplo y nosotros seremos sabios obedeciendo a Dios, acatando las instrucciones. Las personas sabias a nuestro alrededor acatan los mandamientos y nos permiten, nos motivan para que nosotros también lo hagamos, que sigamos las instrucciones, que nos mantengamos dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
nos apoyan para que mantengamos en pie la muralla, nuestra vida. Veamos Nehemías 7:1-2. Nehemías 7:1-2. Una vez que se terminó, ¿cuándo? Cuando se terminó. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, fueron colocadas sus puertas. Atención, se nombraron porteros, cantores y levitas. Nehemías no dijo, listo, la muralla ya está hecha, ya están puestas las puertas, listo, no hay nada más que hacer. No, eso por sí solo no era suficiente, hubieran podido volver a derribar la muralla los enemigos. Dice, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudad. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, ya terminé la muralla, ya terminamos la muralla, ya colocamos las puertas, necesitamos gente sabia. Necesitamos porteros que se encarguen de abrir, de cerrar. Necesitamos cantores, levitas que estén a cargo del templo, que adoren al Señor, que hagan los servicios. Se rodeó de gente sabia y dice, a mi hermano Hananí, que era hombre fiel y temeroso de Dios, sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y dice, era temeroso de Dios como pocos. Y lo pone en compañía además de Hananías, como comandante de la ciudad. Se rodeó de personas sabias, de personas que lo pudieran seguir aconsejando, dándole buena estrategia, que le ayudaran a mantener la muralla firme. Y eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Para que no nos vuelva a pasar, para que no volvamos a tener la muralla de nuestra vida o algún área de nuestra vida derrumbada, en caos, en crisis, en quiebra, sino ya la reconstruimos con la ayuda de Dios. Ahora cuidémonos de que no nos vuelva a pasar. Si creemos que estamos firmes, ojo, mire que no caigan. Entonces rodeémonos de personas sabias. Debemos vivir sabiamente para que no nos vuelva a pasar. Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Ojo, es palabra de Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuál es la estrategia? Aprovechar al máximo cada momento oportuno. No podemos descuidarnos. Dice, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Y qué hace el sabio? Aprovecha al máximo cada momento oportuno. Esa es una buena estrategia. Ese es un buen consejo. Aprovechemos cada momento. Desde el momento en que nos despertamos, tenemos que aprovechar cada segundo que Dios nos regala. Cada minuto, cada hora, cada día tenemos que sacarle el mayor provecho. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar. Para que no nos vuelva a pasar. Con buenos consejos, con buena estrategia, rodeados de gente sabia, de personas sabias. Vuelvo a decir, el mejor consejo, la mejor estrategia está en la palabra de Dios. Pero también podemos rodearnos, o debemos rodearnos de personas sabias, temerosas de Dios, que nos ayuden a mantener firme la muralla, en pie nuestra vida. En segundo lugar, no dejarnos engañar.
no dejarnos engañar. Primera de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Palabra de Dios está en la Biblia, Primera de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Las qué? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y a veces, o muy frecuentemente, nos dejamos engañar por personas que aparentan buenas intenciones. Nos pasa frecuentemente. Creemos de que están actuando bien, que traen buenas intenciones y nos dejamos convencer de sus dichos. No lo podemos hacer. El Señor nos dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para no caer en esos engaños. Mantenernos alerta. Si estamos constantemente consultando la palabra de Dios, vamos a saber lo que Dios piensa, lo que Dios dice, y lo podemos comparar con lo que las personas a nuestro alrededor nos están diciendo. Y nos daremos cuenta si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. La verdad proviene de Dios. La mentira, ya sabemos quién es el padre de la mentira, el diablo. Entonces, debemos pedirle a Dios sabiduría para no dejarnos engañar, para mantener la muralla, nuestra vida, nuevamente firme, construida con la ayuda de Dios. No dejarnos engañar. Nehemías 13, 6, 8. Nehemías 13, 6, 8. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, atención, regresé a Jerusalén. Prestemos atención. Regresé a Jerusalén y me enteré de la maldad cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Eso me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías. Prestemos atención porque de pronto nos parece que es una historia como, bueno, ¿y qué tiene que ver? Mucho, mucho. Nehemías hace un viaje, no está en la ciudad, regresa. Y cuando regresa, se entera que Eliasib había permitido que Tobías tuviera una habitación en los atrios del templo. Ahora, si hemos sido juiciosos en la lectura de Nehemías, del libro de Nehemías y de la reconstrucción de la muralla, recordaremos que Tobías fue uno de los enemigos a que se reconstruyera la muralla. Un enemigo del pueblo. Un enemigo que no estaba de acuerdo en que se construyera la muralla, que los insultaba, que se burlaba. Y sin embargo, de pronto está Tobías en una habitación en los atrios del templo. Es decir, el enemigo dentro de la casa. Y llega Nehemías y dice, no, señor, para afuera. Sáquenle todos sus checheritos, todo lo que es de él, y te vi. No puedo compartir con él. No puede estar dentro de la casa del Señor, viviendo en los atrios del templo. Nehemías ordena que lo desalojen, porque si lo deja ahí, se va a generar problema, se va a generar dificultad. Y nosotros muchas veces permitimos que personas que no son sabias, que personas que nos vienen a engañar, que a veces aparentan buenas intenciones, estén cerca de nosotros. Y hasta hacemos lo que hizo el personaje bíblico, permitir que vivan en la casa.
Y el Señor dice, no se dejen engañar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, estar atentos, estar alerta, estar siempre consultando la palabra de Dios. Isaías 32, 6, 7. Isaías 32, 6, 7. Porque el necio profiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y niega de agua al sediento. Podemos darnos cuenta fácilmente de qué tipo de persona tenemos a nuestro alrededor, porque podemos comparar sus acciones, su manera de hablar, lo que dice, con la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice, con lo que Dios nos ha enseñado. Y si no está de acuerdo, nada que ver, es un necio, porque no teme a Dios. Porque no teme a Dios. El necio profiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad, habla falsedades contra el Señor, deja con hambre al hambriento y niega el agua al sediento. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. Tenemos que estar alerta. Ahí tenemos una descripción del necio y del canalla, dadas por Dios en su palabra. Entonces tenemos que estar alerta. ¿Para qué? Para no rodearnos de esas personas, para no estar cerca, para no dejarnos engañar. No dejarnos engañar. Siempre, siempre consultando la palabra de Dios, siempre teniendo en la mente y en el corazón lo que Dios nos ha dicho. Y cuando llega algo que no concuerda, el Espíritu Santo ahí mismo dispara una alarma en nosotros y dice, no, pues eso no es verdad. Eso no es lo que dice Dios. Y podemos cortar, podemos desalojar para no dejarnos engañar. Mire cómo lo dice Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Cuídense. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y esto sí que tiene valor hoy en día, porque falsas filosofías es lo que hay. No podemos dejarnos engañar, porque entonces nos va a volver a pasar. Vamos a tener la muralla caída, vamos a estar en caos, vamos a estar en quiebra, vamos a estar rotos emocionalmente. No podemos dejarnos engañar. Necesitamos rodearnos de personas sabias y no dejarnos engañar para que no nos vuelva a pasar. Si creemos que estamos firmes, que tenemos la muralla reconstruida, el Señor dice, estén alerta. Tengan cuidado de no volver a caer. ¿Qué nos está diciendo? Que no les vuelva a pasar. Ya el Señor permitió que reconstruyéramos nuestra vida, la reconstruyó Él con nosotros, nos la reconstruyó Él para nosotros. Que no nos vuelva a pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no nos vuelva a pasar? Rodearnos de personas sabias, no dejarnos engañar. Y tercero, mantener las prioridades en orden. Mantener las prioridades en orden. Cuando invertimos las prioridades, fracasamos. Fracasamos. Se va a volver a derrumbar la muralla si tenemos las prioridades en desorden. Entonces, para que no nos vuelva a pasar, tenemos que tener las prioridades en orden. Lucas 12, 29, 39. Lucas 12, 29, 31, perdón.
Lucas 12, 29, 31. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano, ¿quién? El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Atención. Pero su Padre, Dios, su Padre, sabe que ustedes la necesitan. Que ustedes la necesitan. Por el contrario, atención, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad? Buscar el reino de Dios. Pero invertimos las prioridades. El Señor dice, los paganos hacen eso. Los paganos andan preocupados por la comida, por la bebida, por el vestido. Los que no creen en Dios. Pero ustedes que creen en Dios tienen un Padre bueno, que se llama Dios, que es su Padre. Y Él sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Entonces den la vuelta, pongan a Dios en primer lugar. La prioridad, buscar el reino de Dios para que esas cosas sean añadidas. En los afanes de la vida, en la carrera que empezamos a correr alocadamente, invertimos los valores. Invertimos los valores. Muchas veces, por ejemplo, priorizamos el trabajo. Nos volvemos laboradictos. Pero Bernardo, hay que trabajar para llevar el alimento a casa. Sí, pero no podemos invertir la prioridad. El trabajo no es Dios. El trabajo nos lo da Dios. Entonces tenemos que tener en primer lugar ¿a quién? A quien nos da el trabajo, no al trabajo. En otras ocasiones hacemos énfasis, ponemos en primer lugar las personas, las relaciones con esas personas. El Señor dice, ama a Dios en primer lugar y al prójimo, que es el segundo mandamiento. No están por encima de Dios. Y a veces nuestro cónyuge, los hijos, nuestros padres, no sé, nuestros jefes, se nos vuelven Dios. O los ponemos en el lugar que le corresponde a Dios. Y no es así. Busquen primeramente el reino de Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Cuando uno habla de poner a Dios primero, a veces permite que o nos confundimos creyendo de que es como una lista de 1, 2, 2, 3. No, Dios está por encima de todo. Eso quiere decir que Dios esté primero. No es que es una lista donde Él ocupa el primer lugar, no. Es que Él está por encima de todo. Por encima de todo. Cuando nos referimos a que tenemos que poner a Dios en primer lugar, es eso, ponerlo por encima de todo. Tal vez la expresión que deberíamos acuñar es Dios por encima de todo. Nehemías 13, 10, 11. Nehemías 13, 10, 11. También me enteré, siguió enterándose, no solo que Tobías estaba ya metido en el templo, también me enteré de que a los levitas, es decir, los encargados, los sacerdotes del templo, no les habían entregado sus porciones. Y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Aclaremos algo, la palabra de Dios para el pueblo de Israel había dispuesto que las demás tribus dieran aporte a los levitas, el diezmo, que debían llevarle el diezmo de las cosechas, el diezmo de los animales, para que ellos no tuvieran que trabajar, sino que se dedicaran de tiempo completo al servicio del templo. Su trabajo era el templo, ser los sacerdotes del templo. Y cuando llegó Nehemías se enteró de que no les habían dado las porciones y que ellos se habían tenido que ir a trabajar a sus campos para tener comida. Así que reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos.
hizo lo que tenía que hacer, poner las prioridades en orden. ¿Qué prioridades habían puesto adelante de Dios ellos? La economía. No les demos. No les demos provisión, no les demos. Nehemías vuelve y les dice, no Señor, ¿cómo así? Vamos a restablecer los levitas al lugar que tienen que estar, al servicio de Dios en el templo. Y vamos a darles las porciones que nos ordena Dios. Pone las prioridades en orden. Pone las prioridades en orden. Primero el servicio al templo. Ellos no tienen que ir a trabajar para su sustento, nosotros se lo tenemos que dar. Si nosotros queremos que no nos vuelva a pasar, que no se nos vuelva a derrumbar la muralla, tenemos que poner nuestras prioridades en orden, porque si no nos va a volver a pasar. Si no buscamos primeramente el reino de Dios, si vamos a estar poniendo otras cosas primero, en el lugar que le corresponde a Dios, adorando el trabajo, adorando las relaciones, adorando a las personas, adorando el dinero, vamos a estar otra vez en bancarrota, vamos a estar otra vez arruinados, fracasados, quebrados. Y el Señor dice, no, tengan cuidado de que no les vuelva a pasar, pongan las prioridades en orden. Nehemías sabía que tenía que tomar medidas para restablecer las prioridades, para mantener el orden en las prioridades, y las tomó. Nehemías 13, 30, 31. Yo los purifiqué, Nehemías 13, 30, 31. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivos deberes. También organicé la contribución de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Nehemías dijo, venga, un momentico, vamos a poner esto en orden. Vamos a poner esto en orden, vamos a purificarnos, vamos a volvernos a Dios, vamos a hacer las cosas como tienen que ser. La purificación es algo que tenía que ver en el Antiguo Testamento para poder estar apto al servicio de Dios. Eso pues no lo vamos a tocar hoy. Pero básicamente lo que el Señor nos dice es, pongan en orden sus prioridades. Eso fue lo que Nehemías hizo. Dijo, los purifiqué, asigné los sacerdotes y los levitas a sus respectivos deberes, a lo que tenían que ser. Organizó la entrega de la leña para los holocaustos y entregó las primicias para el sostenimiento de los levitas. Tenía que el pueblo proveer para que los levitas se mantuvieran en sus puestos al servicio de Dios. Restableció el orden en las prioridades. Dios está por encima de todo. Él es nuestra prioridad. Y si no, la muralla se nos va a volver a caer. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, por medio del Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Punto. Por encima de todo tiene que estar Dios. Esa es nuestra prioridad. Si no queremos que la muralla se nos vuelva a caer, que nuestra vida o cualquier área de nuestra vida esté otra vez en ruinas, tenemos que poner prioridades en orden. Entonces, hemos aprendido, para que no nos vuelva a pasar, debemos rodearnos de personas sabias, no dejarnos engañar y mantener las prioridades en orden. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro y preciso con su enseñanza hoy, como siempre. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a utilizar versículos que tomé de la Biblia para la prédica y los organizo en forma de carta, porque siempre he creído
que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, escuchémosla hoy como es la palabra de Dios para nosotros. Si podemos convertirla en devocional, en material de devocional para esta semana, sería muy bueno porque nos permitiría repasar lo que Dios nos ha enseñado. Compartámosla con otras personas que como nosotros necesitan escuchar del amor de Dios. Y pongámosla en práctica porque es la palabra de Dios, a quien anhela que no le vuelva a pasar. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Así que ten cuidado de tu manera de vivir. No vivas como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Cuídate que nadie te cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. No te afanes por lo que has de comer o de beber. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero yo sé muy bien que tú las necesitas. Por el contrario, busca mi reino y estas cosas te serán añadidas. ¿Quién te ama? Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermosa palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Y gracias también, Señor, porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y, Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón y ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta mucho, bendito Dios. Pero gracias, Señor, porque tú iniciaste la obra en nosotros y tú no la abandonas, la vas perfeccionando. Como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, mostrándonos lo que debemos hacer para que nos mantengamos firmes, para que nuestra muralla se mantenga bien construida, que no se vuelva a derrumbar. Para que no nos vuelva a pasar, nos dijiste, Señor, que debemos rodearnos de personas sabias, no dejarnos engañar y tener en orden nuestras prioridades. Señor, danos sabiduría para que esa palabra que tú nos has regalado hoy se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y sea una palabra en acción, que la pongamos en práctica a partir de ahora. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Gracias a la obra maravillosa que hiciste por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros, Señor, decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad, todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo especial en su corazón, porque cuando Dios habla, conmueve. Él dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló, espero que todos hayamos escuchado y espero que todos estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor para que Él entre en nosotros y comience su obra santificadora. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos va a traer beneficios diariamente. La obra santificadora es que Dios quiere darnos el carácter de Jesús. Quiere que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Y eso nos va a beneficiar diariamente, porque día a día vamos a ser más amorosos, más bondadosos,
menos iracundos, menos impacientes. ¿Qué debemos hacer? Permitir que el Señor entre. ¿Y cómo logramos abrir la puerta de nuestra vida? Con una declaración de fe que salga de lo profundo del corazón, es decir, con convicción, que declaremos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado. Eso es lo que tenemos que declarar. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla a su corazón, créanla en su corazón. Y si pueden hablar, repítanla. Y así le habrán abierto la vida a Dios y Él va a entrar a morar y hacer la obra de santificación en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron su declaración de fe por primera vez, les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida, porque a partir de ahora no están solos. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, habita en ustedes y los acompañará siempre. Nunca los abandonará. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron su declaración de fe hoy por primera vez, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparece en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, la pueden formular por esas dos vías y nosotros estaremos dispuestos a darles oportuna respuesta. Muy bien, como iglesia vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para hacerlo. Virtualmente lo podemos hacer ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y en diezmos y ofrendas podemos ir allí y nos va a remitir a un botón de pagos PSE en el cual podemos depositar los diezmos y las ofrendas. Si no, en la misma página de la iglesia encontramos el nombre del banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si deseamos inscribir esos datos de la cuenta de la iglesia en nuestra propia cuenta para hacer una transferencia de fondos. Si tienen alguna dificultad, no duden en consultarnos. Muy bien, démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y que también nos daremos cuenta que tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora,
en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para un creyente. Fue instituida por el propio Señor Jesucristo en la última cena y la dejó con el propósito de que nos acordemos de Él, hagamos memoria de Él y de la obra redentora, de la obra de salvación que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa es la finalidad de la cena. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó, que Él nos limpió de toda maldad, pues no debemos hacerlo estando en desacuerdo con Él, estando en pecado. Entonces es el momento, antes de tomar la cena, de reflexionar si hay en nuestra vida algo que sea pecado. Y podemos ir en este momento y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, perdóname, esto hice y esto es pecado. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena del Señor. Ahora voy a leer en la Biblia la palabra de Dios para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad, tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros en particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Hemos podido congregarnos alrededor de tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para darte la honra, la gloria, para escucharte, Señor, para salir transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana.
Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos decirte gracias. Gracias porque tú marchas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero, para que no tropecemos. Y te colocas alrededor nuestro como un escudo protector, para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo, Señor, para pedirte un toque especial tuyo, una unción especial tuya para cada uno de nosotros, de manera particular, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros, nos acompañas siempre, en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Por eso es que te pedimos una unción especial, Señor. Fluye, Espíritu de Dios, fluye en cada uno de nosotros, Señor. Tómanos de la cabeza a los pies, llénanos de ti, Señor. Queremos estar plenos de ti, llenos, bendito Dios, de tu Santo Espíritu. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, bendito Dios, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Para con ese conocimiento, Señor, unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.